¿sí? Y Leonardo va a traer una nueva función dentro de la perspectiva, ¿sí? No sé si hasta acá voy muy rápido o voy tirando como mucha información. Ustedes díganme si hay algo que no se entiende, por favor, me van frenando y lo vamos charlando, no hay ningún problema, ¿sí? Y acá tenemos entonces, decíamos, a Leonardo que lo que nos va a traer, principalmente, o sea, el mayor legado de Leonardo no es tanto lo que tiene que ver con la pintura, ¿no? Como uno por ahí lo asocia más a ese punto, sino que tiene que ver más con sus descubrimientos en materia científica, mecánica, de ingeniería, sus códices, ¿no? Su estudio de la anatomía, de la naturaleza, ¿no? Era muy observador de la naturaleza. Y en pintura, en lo que tiene que ver estrictamente con lo pictórico, lo que Leonardo nos trae es esto de la perspectiva atmosférica, ¿sí? Que va a ser el estudio a través, ¿no?, de la observación de la naturaleza, va a generar esta teoría o este sistema que tiene que ver con la perspectiva atmosférica. ¿Con qué tiene que ver la perspectiva atmosférica? Leonardo veía, por ejemplo, estas obras y había algo que no terminaba de generar la sensación de profundidad que él contemplaba en la naturaleza. ¿Que tiene que ver con qué? Por ejemplo, nosotros acá vemos que hay una disminución del tamaño a medida que las cosas se alejan, lo cual es lógico, ¿no? En cuanto a la representación de la perspectiva. Pero fíjense que cada parte de la imagen tiene un altísimo nivel de detalle aún en la lejanía, ¿sí? Una fidelidad con la forma y con el contorno que se mantiene incluso en cosas que están muy lejanas a nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que Leonardo nos va a contar? Lo que Leonardo va a decir básicamente, ¿sí?, es que a medida que nosotros nos separamos de aquello que estamos viendo, ¿sí?, mientras más distancia hay, mayor es la densidad de aire, ¿sí?, y la cantidad de aire que nos separa entre eso que estamos observando. Entonces va a haber un cambio en la percepción, ¿sí?, de esos elementos, que va a hacer que se desdibujen los contornos, ¿sí?, que haya un contorno desdibujado, y a su vez, en cuanto a lo que tiene que ver con el color, se va a ir tornando cada vez más grisáceo, más azulado a medida que se aleja, ¿sí? Entonces va a haber una pérdida de detalle, una pérdida de definición, ¿sí?, en los contornos, y una desaturación en el color, ¿sí? Entonces, fíjense cómo acá nosotros tenemos la figura que está trabajada con un detalle, ¿sí?, bien fino, ¿sí?, con un contraste marcado, con texturas, y a medida que observamos hacia el fondo, vemos que los contornos empiezan a desdibujarse, a hacerse más esfumados, las imágenes se van perdiendo, y todo se va tornando más grisáceo y más azulado. Entonces, fíjense cómo toda esa sumatoria de cosas va haciendo que la profundidad se entienda mucho mejor, ¿sí?, y que nosotros podamos entender que las cosas que están muy lejos realmente están muy lejos, ¿sí? Nosotros vemos acá, ¿sí?, y si bien vemos que las cosas se van alejando, esa cuestión de no diferenciar, ¿sí?, la acción de la atmósfera, ¿sí?, o la presencia de la atmósfera, hace que perdamos profundidad en la imagen. Entonces, uno de los principales aportes de Leonardo en la pintura va a ser este estudio de la perspectiva atmosférica, ¿sí? Fíjense acá, ¿no?, en la Anunciación, cómo hay, bueno, primero un excelso trabajo de las telas, que Leonardo utilizaba modelos, ¿no?, trabajaba con telas, observándolas del natural también, de la vegetación, ¿sí?, de diferentes elementos que fíjense que trabaja acá, ¿no?, lo que veíamos de la perspectiva matemática. Fíjense la naturalidad de las telas, ¿sí?, el modelado de las telas. Y acá lo que tiene que ver con
lo que se va en la lejanía, ¿no? Fíjense cómo esas montañas se van bien, bien lejos de nuestra visión, cómo el color se va perdiendo también. Fíjense cómo se va tornando todo más grisáceo y azulado, como decíamos. Y acá, hacia adelante, tenemos colores mucho más saturados, ¿sí? O sea, este rojo es inimaginable pensarlo en un sector, ¿sí? que ubique esta posición, ¿no? Tal vez esté, ¿no? Tal vez si nosotros retraemos acá el ángel a este sector más alejado, perfecto, tal vez se pueda intuir de alguna manera, pero no va a tener esta intensidad y esta definición, ni esa saturación en el color, ¿sí? Entonces, ahí tenemos lo que tiene que ver con la perspectiva atmosférica, ¿sí? De Leonardo. Acá tenemos también la última cena, ¿no? Fíjense cómo esto del orden, de la simetría, también de las decisiones compositivas, ¿no? Que todas las fugas y las tensiones confluyen en la cabeza de Jesús, ¿sí? Que a su vez está enmarcado por estas tres aberturas del fondo, ¿no? Que el 3 también, recordemos que es un número sagrado, ¿no? En cuanto a la religión católica. Entonces tenemos ahí también algunas decisiones compositivas y la perspectiva matemática. Y fíjense cómo en el manierismo, que es tal vez esa etapa entre el Renacimiento y el Barroco, como acá tenemos una última cena totalmente diferente, ¿sí? Que es la que pinta Tintoretto, que tiene, vamos a ver en el manierismo, las pinturas manieristas, ya nos hablan de un momento en el que la iglesia y la sociedad, bueno, después empieza a entrar en una crisis, ¿no? En donde se van a producir diferentes cambios, ¿no? Esto de que tiene que ver con la reforma protestante y lo que va a ser la contrarreforma después en el barroco, el concilio de Trento, bueno, hay un montón de factores que influyen, pero fíjense cómo acá ya se pierde esa estabilidad y ese orden que teníamos en el Renacimiento y tenemos una utilización de la perspectiva mucho más exagerada y mucho más dinámica, ¿sí? Si se quiere. Las pinturas van a tornarse mucho más, más místicas, ¿no? Van a tener un aire más místico. Fíjense que acá también tenemos como toda esa cuestión que no se veía acá en la última cena de Leonardo, ¿sí? Vemos acá también, ¿no? Cómo la utilización de la perspectiva se exacerba mucho más, ¿no? Se exagera, ese espacio se pone mucho más en dinámica. Acá miren, tenemos otro escorzo también. A quienes estuvieron en la clase sobre figura humana, que también está en el canal de YouTube, ven que el canon de la figura humana también cambia, se empieza a hacer más estirada, la figura empieza a ser como más alargada. Fíjense acá, ¿sí? Se empiezan a romper con los cánones convencionales y clásicos, ¿sí? Que veníamos del Renacimiento. No se olviden que era como el renacer de ese arte clásico, del buen arte grecorromano, ¿sí? Que acá se empieza a poner, ¿sí? en tela de juicio. Y la obra del Greco, también otro gran exponente del manierismo. Hay una pérdida en la espacialidad. Fíjense que ahora las figuras empiezan de repente, no se sabe bien algunas figuras dónde están apoyadas, ¿sí? Empezamos a ver, a romper con el espacio en ese sentido. Por eso les decía que tienen también un aire más místico las figuras, las escenas en general, ¿sí? Ya no hay una simetría, ven como veíamos antes, ¿sí? Hay una composición totalmente asimétrica. Fíjense cómo todo el peso que hay acá de personajes, en este caso, se compensa con una perspectiva que trae un punto de fuga hacia este lado, ¿sí? Pero ya se empieza a romper con esa estabilidad y con esa simetría que veníamos viendo, ¿sí? El centro vacío también de la composición. Fíjense que acá tenemos un centro
totalmente vacío, en el que no hay mucha información, ¿no?, dentro de la escena, que cuando eso ocurre también en cuanto a lo compositivo suele dar un aire más de misterio, ¿no?, como de una sensación de vacío ahí que le da un aura misteriosa tal vez a la imagen, ¿sí? Y en el barroco, fíjense cómo las composiciones van a ser mucho más dinámicas, si se quiere ya se rompe por completo con lo que veíamos antes, por ejemplo, ¿no?, entre otras cosas, de los ejes horizontales y verticales, con la isocefalia, ¿sí? Ya tenemos composiciones en movimiento, con mucha más carga de movimiento, con dramatismo, ¿sí? Con mayor realismo también, porque las figuras son más cercanas, ¿no?, si se quiere, es decir, son personas que realmente son o parecen reales, ¿sí?, que no son figuras idealizadas, sino que son en base a modelos reales. La inestabilidad, la teatralidad, el uso de la luz, ¿sí? Fíjense cómo tenemos ahí un cambio, ¿no? Son representaciones mucho más teatrales, se utiliza el espacio para generar movimiento y representar el clímax de las escenas, ¿no? Esto que lo va a representar también Bernini en escultura, por ejemplo, que nos va a mostrar la escena en su punto más álgido, ¿no? Acá en este momento la conversión de San Pablo siendo cegado, ¿no?, por una luz divina que viene de fuera de la escena, ¿no? Nosotros no vemos esa fuente de luz de dónde viene, pero que parece como una escena teatral, ¿no? Tiene ese dramatismo, esa carga dramática del barroco, porque da también un arte propagandístico, ¿sí? Acá nosotros tenemos, hemos pasado el rococó, por ejemplo, estamos ya en el siglo XIX, en donde tenemos, por ejemplo, que conviven el neoclásico y el romanticismo, que es en este caso lo que estamos viendo, ¿sí? Con un pintor inglés, ¿sí?, como es el caso de William Turner, en donde, por ejemplo, él utiliza el espacio, la representación del espacio, con algo que van a retomar después también los impresionistas, ¿sí?, que es esto de no pintar, como veíamos antes, los contornos, las líneas en la perspectiva lineal, sino que va a pintar pura y exclusivamente la atmósfera, ¿sí? Es decir, no va a haber casi trabajo de línea, sino que va a consistir más en un trabajo de mancha, necesariamente para construir la imagen. Entonces, fíjense cómo esta sucesión de manchas, de colores, ¿sí?, de imágenes desdibujadas, de elementos desdibujados, no nos da tanto la forma desde la silueta y el contorno, sino que nos lo da desde una percepción sensorial. Parece como que esto pudiéramos palparlo y sentirlo, como que estamos en ese lugar, y representa lo que sentimos nosotros en un determinado ambiente, en una determinada atmósfera, no lo que vemos en sí, ¿no?, sino más lo que sentimos, esa percepción estrictamente sensorial del espacio, ¿no? Entonces me parece sumamente interesante para explorar, ¿no?, esa cuestión de decir, bueno, supónganse que ustedes están trabajando con un modelo observando, ¿no?, de la realidad concreta, están queriendo representar un espacio, una arquitectura, un paisaje, lo que sea, y pensarlo desde este lado, ¿no?, como para también abrir la capacidad de observación hacia otros horizontes, ¿no?, y decir, bueno, más allá de preguntarse qué es lo que estoy viendo, qué es lo que estoy sintiendo, ¿no?, cuando lo veo, qué percibo de la atmósfera, cómo veo que está el día. Vieron que a veces uno ve, qué sé yo, está muy encerrado en algún lugar porque estuvo laburando todo el día o estuvo en casa o lo que sea, y de repente salen afuera o miran por una ventana, lo que sea, y de repente dicen, miren, mirá qué día, ¿no? Y por ahí tienen una sensación de que el día está como más naranja, más azul, ¿no? Hablando como de manera más abstracta, ¿no? Pero vieron que hay como un primer impacto del color y de la luz
¿no? que nos llama mucho la atención en ese momento. Entonces, está bueno hacerse esa pregunta a la hora de componer el espacio también, de pensar el espacio, no solamente de los puntos de fuga, de qué está más cerca, qué está más lejos, sino también de esta cuestión sensorial, ¿no? En el romanticismo nosotros tenemos esta búsqueda de la exacerbación de las pasiones humanas, no de lo romántico como uno lo entiende de los vínculos o del amor, sino como algo que excede a eso también, y que tiene que ver con esta representación más pasional de la imagen. Fíjense que acá no tenemos contornos duros, ¿no? Sino que las pinceladas son más abiertas o manchadas, ¿sí? Entonces, bueno, hay una cuestión ahí interesante para ver. Y ya, bueno, entrando en los pintores categorizados, ¿no? como modernos, ¿sí? Ya mucho más cercanos a nuestra época, ya fines del siglo XIX, Cézanne, considerado tal vez nada, totalmente discutible, ¿no? Pero el primer pintor moderno, por esta misma cuestión que le decía, que nosotros podemos buscar constantemente antecedentes, ¿sí? En Turner podemos ver a Goya también, en Egipto también había un montón de cosas que, bueno, ahora no vamos a ahondar, pero se pueden tomar como antecedentes. Y acá, fíjense lo interesante de Cézanne, que él lo que hacía era tomar a la pintura, como les puse acá, ¿no? Como un ente autónomo. Ahí está, hay un error de tipeo, ¿no? Pero tomar a la pintura como algo autónomo, no como una mera representación de la naturaleza o de la realidad, sino que él quería que su pintura sea, que cuando uno la vea, vea una pintura, no que vea una manzana, que vea un paisaje, sino que uno lo vea y diga, esto es una pintura, ¿sí? Entonces, él tomaba decisiones como, por ejemplo, tomar un modelo de varios puntos de vista y que convivan simultáneamente en la misma imagen. Es decir, por ejemplo, él armaba un modelo de una naturaleza muerta con distintos objetos, un bodegón, y pintaba de un lado o de una perspectiva algunas cosas, se movía y las pintaba de otro, ¿no? Entonces, fíjense que acá se ve esto de distintas cosas, distintas perspectivas conviviendo en una misma escena, ¿no? Entonces ahí, si bien tomamos una referencia, una percepción de la realidad, la representamos en torno a otra idea, ¿no? Y eso hace también que la pintura sea una pintura realmente, que sea una interpretación de la realidad y no sea una representación de esa realidad, que tenga su autonomía, ¿no?